Muy buenas, mentes inquietas, querido buscador de la verdad. Bienvenido a un episodio más de Origen. Espero que allá donde te encuentres estés con la mejor energía, con la mejor vibración, con la mente bien despierta y con el corazón bien abierto para poder absorber y sacar el máximo potencial a la información que hoy te voy a compartir. Estoy muy contenta de que estés aquí acompañándome en este camino del alquimista, en este camino del héroe. Y hoy vamos a ver información para complementar el conocimiento que vimos en el episodio anterior, en el episodio sobre las leyes inmutables de la realidad. El episodio de hoy está dedicado a que veamos cuáles son las leyes, al menos las más importantes, mutables de la realidad. Si recordáis, el otro día vimos cómo la realidad está regida por diferentes leyes. La realidad, como sabéis, yo lo llamo el gran atlas de la existencia. Y este mapa, esta dimensión, este plano, este paradigma en el que estamos nosotros, lo llamo el juego del ser. Entonces, como sabéis, en este querido juego del ser, hay diferentes normas, hay diferentes leyes, ¿no? Vimos el otro día que hay leyes que son inmutables y hay leyes que son mutables. Nos dedicamos el otro día de lleno a las inmutables. Vimos que estas no pueden cambiarse con la mente humana, no dependen de nuestro libre albedrío, no podemos hacer nada para transformarlas. Estas leyes, como parte del juego, han sido creadas a la par que nosotros o antes que nosotros. Forman parte de la naturaleza de la realidad y nosotros no podemos hacer nada para transformarlas. Y lo que sí vimos es que podemos adaptarnos a estas leyes, podemos no resistirnos y comprenderlas en su profundidad para así navegar mejor en el juego del ser. Entonces vimos en concreto 7 leyes inmutables que cuadran con los 7 principios herméticos. Y vimos además 4 leyes que se derivan de estas 7 principales. Entonces, lo que vamos a ver hoy van a ser las leyes mutables, que son aquellas que, como vamos a ver más adelante, sí que dependen de nuestro libre albedrío, sí que podemos hacer algo, ¿no? Las leyes mutables lo que nos invitan es a dejar de ser ficha en el juego del ser para ser jugador activo, para ser co-creador. Entonces, el aprendizaje y aplicación de estas leyes requiere un gran compromiso con uno mismo, una gran implicación en autoconocimiento que no es una elección puntual, sino que es un camino de vida. Yo considero que es una elección y que es precisamente la elección del alquimista, ¿no? de aquel que elige comprenderse y transformarse a sí mismo, ¿no? Que es el camino que todos vosotros habéis tomado, si no, no estaríais aquí. Es un poco volviendo a la metáfora del otro día del NPC, ese NPC, ¿no? Porque todos como que llegamos siendo NPCs a este plano, de algún modo, que se da cuenta de que tiene un poder y de que empieza a ser jugador activo. Este concepto de NPC, que lo nombré el otro día, se está usando mucho últimamente, ¿no? como metáfora para referirse a esas personas que no tienen como un papel activo responsable en su vida, como igual que los jugadores de videojuegos, ¿vale? Que están los jugadores principales que toman decisiones y así, y luego están esos jugadores que no pintan mucho, o sea, nada de hecho, y que están por ahí como caminando, pero no hacen nada, solo están como de fondo, ¿no? Como parte del escaparate, parte del escenario. Pues de algún modo yo siento que todos venimos así y que algunos empiezan a darse cuenta de que son jugadores y dejan de ser ficha, ¿no? Y aquí quiero hacer un apunte, no quiero como que el concepto de NPC se extrapole a algo despectivo, porque a veces se usa de forma despectiva, ¿no? Como para referirse a ciertas personas pues que no toman decisiones en su vida o que están así como muy apegadas a las creencias del sistema y hacen caso sumiso a todo, ¿no? Como que se usa para eso. Pero en este caso yo
hablo del concepto para que hagamos una reflexión, y es la reflexión de que todos tenemos el potencial de volvernos jugadores activos, de dejar de estar suscritos a creencias para cuestionarnos la realidad y para buscar otras creencias o otros programas, y que también hagamos la reflexión de que quizás no todos estamos en el camino o estamos, entre comillas, destinados a ser creadores o a darnos cuenta, mejor dicho, de que somos creadores. No todas las almas tienen la misma misión de vida, ¿no? Entonces, es muy probable que todos aquellos que, ¿no?, llamamos NPCs, pues tienen otro destino, tienen otra misión de alma y no es su papel en este momento, ¿no? No es su papel el darse cuenta que son creadores. Entonces, también respetemos como esas decisiones de aquellos que eligen no elegirse de algún modo, ¿no? Porque los alquimistas para mí somos los que elegimos elegirnos, y cuando tú eliges eso te das cuenta de tu papel, te empiezas a dar cuenta y empiezas a co-crear, empiezas a crear nuevos paradigmas dentro de ti que más tarde pues se extrapolan al exterior, ¿no? Bueno, esta ha sido como una pequeña introducción y vamos a ver ahora lo que son, digamos, las leyes mutables, ¿no? Un poquito más a fondo. Estas leyes permiten que me adapte y me fusione con la naturaleza de la realidad. Es decir, estas leyes lo que hacen o lo que me permiten es que yo aprenda el lenguaje de la vida, el lenguaje de la arquitectura de este teatro divino, y me dan como las pautas a través de la experiencia, como no, de cómo debo aplicarlas, ¿vale? Estas leyes mutables, como su propio nombre indica, son mutables, o sea, se pueden transformar. ¿Por quién? Por nosotros, ¿no? Y descansan en nuestro libre albedrío. Es decir, yo elijo si la quiero aplicar o no, ¿de acuerdo? Y descansan en el libre albedrío y en un camino de vida y de trabajo continuo de traer información del subconsciente al consciente y de reprogramar ese subconsciente con nueva información. Esto que os decía, es una elección, es un camino de vida, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si no las usamos? Bueno, pues si no aplicamos estas leyes, pues bueno, que en general no siempre va a haber como más problemas de adaptación a las leyes inmutables. Digo no siempre porque hay gente que sin saberlo más o menos va fluyendo con las leyes inmutables, aplica las mutables, pero no siempre es así. En general lo que pasa es que si no comprendemos cómo funciona la naturaleza de la realidad, vamos a manifestar problemas a diferentes niveles, ¿no? Físico, emocional, mental, etc. Entonces, estas leyes mutables me permiten aceptar, no resistirme y adaptarme a las leyes que veíamos el otro día, ¿de acuerdo? Entonces, si las usamos, si aprendemos a usarlas, el juego del ser, nuestra experiencia de vida, se torna mucho más consciente. Asumes tu papel creador, dejas de ser víctima para ser responsable de ti mismo, te reconoces a ti mismo, ¿no? Y todo esto lo que hace al final es elevar tu energía, mejorar tu bienestar, que tengas más coherencia interna y consecuentemente externa, que haya más paz en tu vida, ¿no? Que al final vivas una vida pues más alineada, que al final es lo que todos buscamos, ¿no? Tener una experiencia de vida en paz, ¿no? Que me pueda ir a la cama tranquilo, en paz absoluta con lo que soy, con lo que he hecho, que haya una coherencia entre el pensar, el ser y el hacer, ¿de acuerdo? Muy bien, pues dicho esto, vamos a empezar ya con las leyes mutables. No sé si lo he dicho antes, pero bueno, lo repito, hay muchas leyes, digamos que hay bastantes leyes, pero se pueden resumir en pocas, ¿no? Hoy vamos a ver 8 en concreto. Vamos a ver 8 y seguramente vayan saliendo en otros episodios otras subleyes. En el contenido de hoy voy a pasar por encima de las 8, voy a hablar un poquito, pero no voy a profundizar. Entonces, en otros episodios lo que quiero hacer es profundizar en todas, ¿no? Pero poco a poco, vamos a ir poco a poco y por supuesto darme feedback
de qué leyes queréis que hable más, ¿no? Porque siempre hay algunas leyes que, según el momento de vida en el que estemos, pues nos resuenan más o menos. Vale, pues vamos allá. Vamos a empezar con la primera ley. Antes de nada, recordar que todas estas leyes se derivan o están conectadas a las leyes inmutables, ¿no? Y se derivan precisamente de nuestra capacidad de adaptarnos a esas leyes inmutables. La primera ley que tengo es la ley de transmutación energética, ¿vale? Que deriva del principio o de la ley de polarización que vimos el otro día. Y esta ley nos dice que puedo aprender a moverme en las líneas de polarización gracias a mi mente, gracias al pensamiento. La polarización de la mente, como ya sabéis, es todo un arte. Es todo un arte y es todo un camino y requiere de mucha atención y de mucha responsabilidad continua. Tengo aquí una cita del Kybalión que os voy a decir que capta muy bien o resume muy bien este mensaje, ¿no? Y es que la mente, así como todos los metales y demás elementos, pueden ser transmutados de estado en estado, de grado en grado, de condición en condición, de polo a polo, de vibración en vibración. La verdadera transmutación hermética es una práctica, un método, un auténtico arte mental. Y esto es tal cual, es todo un arte, requiere una práctica continua, ¿vale? Como veíamos el otro día con la ley de polarización, todo tiene su extremo, ¿no? Hay diferentes tipos de, vamos a decir, de energías, y la frecuencia en la que se encuentra esa energía nos va a arrojar dos polos opuestos. En un extremo, por ejemplo, en temperatura está el calor y en otro el frío, ¿no? Todo es cuestión de vibración. Las cosas que más elevado vibran se encuentran en un extremo, como puede ser el calor, la luz, el amor, emociones de amor, de tranquilidad, de sosiego. Todo eso vibra en un estado muy elevado, y en el opuesto hay una vibración mucho más baja que coincide con el frío, con la oscuridad, con esos estados mentales de odio, de vergüenza, de frustración, ¿ok? Entonces, ved los estados mentales como tipos de vibración y empezad a practicar esta transmutación a través de las líneas de polarización. Volveos unos maestros en los cambios de los estados mentales. ¿Cómo se hace esto? Lo vimos en el episodio anterior por encima, y lo vimos en el episodio en el que hablo de el secreto de la ley de la intención, que es, hay varias cosas, pero digamos que la más importante es a través del sentimiento. El sentimiento es el eslabón que nos permite movernos en la línea de polarización de un extremo u otro. Es la línea que nos permite pasar del odio al amor, o pasar de la vergüenza a la valentía, o pasar de la ansiedad a la tranquilidad, ¿ok? Entonces, esta ley, como repaso, lo que nos dice es que nosotros, gracias al pensamiento, podemos transmutar nuestros estados mentales, que al final, como sabéis, es lo único que podemos cambiar. Lo único que podemos cambiar es a nosotros mismos. No podemos cambiar a otros, no podemos interferir en el libre albedrío de otros, aunque muchos lo intentan. No se puede, no funciona, vas contra la naturaleza de la realidad. Lo único que puedes hacer es cambiarte a ti, y tenemos ese poder. Y cuando tú cambias, cuando tú elevas tu energía, cuando tú cambias tu vibración, entonces fuera por resonancia las cosas se alinean con tu energía, las personas, los lugares, los acontecimientos, etc. Entonces, como buen alquimista, comienza a aplicar esta ley y transfórmate tú para poder resonar con cosas que vibran en esa misma esencia. Empodérate en el buen sentido de aplica este arte, trabaja este arte todo lo que puedas para realmente ser un dueño de tus estados mentales. Vale, vamos con la segunda ley, que es la ley de neutralización, que deriva de la ley del ritmo. La ley del ritmo nos dice que todo es cíclico, y la ley de neutralización nos dice que en estos ciclos tengo la capacidad
de mantener mi energía en un estado neutro ante, pues, vuelvo a repetir, estos cambios, ¿no? Estas bajadas y subidas. Repito, la ley de neutralización me dice que tengo la capacidad de mantener mi energía en un estado neutro ante los cambios cíclicos. Si es la primera vez que escuchas esto dirás, sí, bueno, qué bonita la teoría, pero qué difícil, ¿no? Claro que sí, o sea, en la práctica nadie dijo que fuera fácil, no es fácil, pero se puede hacer. Pero obviamente me va a llevar práctica, es, como decíamos, un camino de vida. Entonces, ¿cómo funciona esta ley? Bueno, es trabajar mucho la observación, la aceptación, la no identificación con los estados mentales o con el exterior, trabajar mucho esta capacidad de observador consciente que se encuentra desde fuera y es capaz de desapegarse de todo lo que está ocurriendo en su mente, de verlo como una película, como una proyección y de mantenerse neutro, ¿no? Cuanto menos me identifico, menos atención pongo a esa energía, a esos estados mentales y consecuentemente más preservo mi energía, ¿de acuerdo? Que es de lo que se trata. La ley de neutralización nos dice que el mejor estado es el estado neutro en cuanto a preservación de energía, porque va a evitar que mi energía se vaya a los polos opuestos y que luego, digamos, haya demasiados vaivenes o oleajes internos y consecuentemente externos. Entonces, para mí me resuena mucho la idea de que esta ley nos invita a asumir ese papel responsable y no de víctima, ¿no? Porque todos tendemos, los seres humanos, al menos en algún momento de nuestras vidas, a así, ¿no? Como sentirnos víctimas de las circunstancias, pero al final es eso, no podemos transformar lo externo, lo que yo puedo transformar es como yo interpreto lo externo, ¿no? Y como yo reacciono ante lo que pasa, si reacciono de una manera, vamos a decir, de aceptación o de una manera de no, esto no puede ser y así como negación, me va a llevar evidentemente a mucho dolor, ¿no? A mucho sufrimiento. Entonces, esta ley es súper importante, es una ley que de nuevo, como la anterior, como todas en realidad, perdonad si lo repito, pero me parece importante, requiere un compromiso continuo y una práctica continua. Y bueno, ya veremos cuando hablemos de ella en profundidad, pero por supuesto va a requerir que pongamos en práctica diaria meditación, silencio, contacto con naturaleza, etc. Vale, vamos a la tercera ley que tengo aquí apuntada, que es la ley de compensación. Esta ley deriva de la ley del ritmo y se vincula directamente a la ley que acabamos de ver, que es la ley de neutralización. La ley de compensación nos dice que por la ley del ritmo todo se compensa. En mi papel creador puedo ejercer mi poder para que las compensaciones no sean excesivas y perjudiciales, ¿vale? Me explico. Todo tiende al equilibrio, ya lo hemos visto, ya lo sabemos, todo tiende a una armonía, la naturaleza, el cosmos, las células, todo, ¿no? Entonces, la intensidad que se da en un polo, según esta ley de polarización, se da o se replica después en la otra. Imaginaos un péndulo, ¿vale? Moviéndose. Si yo muevo muy fuerte el péndulo, se va a ir hacia el lado izquierdo y va a volver con la misma intensidad hacia el derecho, ¿verdad? Sin embargo, si yo lo muevo tranquilamente, pues va a ser mucho más tranquilo el vaivén o el impacto va a ser mucho más, mucho más lento, mucho más bajito. Entonces, esto es lo que nos dice la ley de compensación. Si hay un exceso de movimiento o de energía hacia un lado, después, cuando se mueva hacia el otro lado, porque todo es ritmo, el impacto va a ser el mismo. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo mucha capacidad de sentir soy una persona que sufre mucho, que con mucha intensidad sufro las emociones del dolor, por ejemplo, de la tristeza. Soy una persona que también vive con mucha intensidad la alegría, ¿verdad? El júbilo. Esto suele pasar. O cuando yo estoy en una época de mi vida en la que me encuentro muy en el hoyo, muy en la noche oscura del alma, inevitablemente va a haber un momento en el que me encuentre en
plena luz del sol, ¿no? En el verano del alma, en ese resplandor. Entonces, lo que nos dice la ley de compensación es que podemos, gracias a la transmutación mental y a la neutralización, compensar nuestros estados mentales, ¿no? Tratar de vivir en un estado lo más neutro posible. Entonces, si hay un exceso de energía en un foco, piensa que siempre habrá un déficit en el otro y la vida siempre va a buscar el compensar, ¿vale? Entonces, la ley de compensación nos invita a que, como creador que soy, pueda compensar lo que está en mi mano, porque si no, la vida se va a encargar de compensarlo, ¿sí? Os voy a poner ejemplos en los que la vida compensa si tú no te ocupas. Vamos a pensar, por ejemplo, cuando alguien que focaliza mucho su energía, su tiempo en el trabajo. Está ahí, trabajo. ¿Cómo va a compensar la vida? Pues evidentemente si yo estoy muy con la energía en la vida profesional, estoy dándole menos atención, menos tiempo, menos energía a mis relaciones, a mi familia, al tiempo para mí, a mi salud, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo no equilibro eso? Pues que la vida va a tener que compensarlo. ¿Y cómo lo compensa? Pues a menudo pasa con salud, ¿no? Que nos pasan cosas físicas o emocionales, se rompen relaciones, se agota mi energía, me enfermo, ¿no? Todo esto son compensaciones que la energía hace porque yo he ejercido un exceso en otro lado. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Pues equilibrar mi energía, dedicar energía y tiempo en armonía, en equilibrio a los diferentes ámbitos de mi vida, ¿verdad? Otro ejemplo, la ansiedad, ¿no? Por ejemplo, es la sensación de peligro que uno siente, hace que acumules el aire de una manera simbólica, ¿no? Para responder ante el peligro. Y eso se manifiesta en una sobrecarga de aire, de cansancio. El cuerpo tiene que equilibrar de alguna manera esa sensación de peligro extrema y lo que hace es, de manera simbólica, pues, y de manera no al final real, acumular ese aire, que luego te va a hacer que te encuentres acelerado, agitado, que haya una agitación interna que luego te haga en ese momento o después sentirte mal, ¿no? O sea, como que de algún modo como que el cuerpo se tiene que desintoxicar de ese exceso de atención en el futuro, de ese exceso de energía en ¿qué va a pasar? Eso es ansiedad, ¿no? Pues el cuerpo de algún modo lo compensa y es con ese exceso de aire. Ok, espero que se haya entendido, yo creo que sí. Vamos a la siguiente ley. Se trata de la ley de preservación de la energía, que de hecho va muy de la mano, ¿no? A esta que acabamos de ver de compensación. Esta ley está sujeta a la subley de la máxima eficiencia y también a la subley de la atención que ponemos a las cosas, y se vincula, como he dicho antes, directamente a nuestra capacidad de compensar, nuestra capacidad de neutralizar. Esta ley lo que nos dice es que allá donde está mi atención va mi energía y puedo aprender, y tengo de hecho el deber de dirigir mi energía hacia donde yo elija, ¿vale? Recordad algo, no es el qué, sino como yo elijo vivir el qué. Yo elijo la atención y ahí donde va mi atención va mi energía. Aquí os invito a que tengáis ese discernimiento al que abogo tanto, que es cuando tú no estás atento a dónde va tu energía, alguien más o algo más lo está haciendo por ti. Y esto pasa mucho en nuestro sistema. El sistema en el que vivimos está creado para atrapar tu energía. O sea, literal, el sistema es como, yo lo veo así como cúmulos, como nebulosas de energía que tratan por todos los medios de captar la atención y la energía de las personas. Y hablo de todo tipo, política, fútbol, música, conflictos sociales, modas, todo esto lo que hace es robarte tu energía.
Lo que hace es que tú no, de una manera consciente, tú no estás eligiendo hacia dónde va tu energía, porque ya estás ahí, ya te consideras parte de un movimiento, te consideras parte de algo y tu energía está ahí todo el rato, ¿no? Entonces, lo que os invito es a que todo el tiempo os cuestionéis quién tiene vuestra atención o qué tipo de cosas tienen vuestra atención para que podáis elegir conscientemente en qué queréis poner el foco, en qué tipo de información, en qué tipo de compañías, en qué tipo de conversaciones, ¿de acuerdo? Como sabéis, la naturaleza siempre se organiza en el camino de menos resistencia y es el que nos invita a tomar a nosotros también, a que preservemos esa energía. Y todo ello lo vamos a lograr con las prácticas que he indicado antes de transmutación, neutralización, compensación y también con este discernimiento que os decía, ¿no? Este discernimiento de ver lo que está pasando con mi energía y hacia dónde yo conscientemente elijo dirigirla. Muy bien, vamos con la quinta ley, que es la ley de la intención, que está sujeta a varias leyes inmutables. Está sujeta al principio del mentalismo, a la ley de que todo es consciencia, también a la ley de causa y efecto. Y esta ley de la intención lo que nos dice es que ahí donde está la intención también hay un movimiento de energía, ¿vale? La intención es absolutamente crucial para que haya un movimiento entre planos, para que haya una coherencia entre este pensar, ser y hacer. Sin acción con esa intención no pasa nada, hay frustración, sí, pero no hay un movimiento de la energía hacia donde yo focalizo mi intención. Sin embargo, si yo a esa intención le aplico una acción, sí que voy a conseguir un movimiento de la energía. Entonces, esta ley lo que nos dice es que si yo a mi intención le aplico acción, ese hacer, y además, apoyándome en el principio de neutralidad, en la ley de neutralidad, le aplico una importancia neutra, ¿sí? Premio, hay un movimiento de la energía, cambio, vamos a decir, de línea de vida, se manifiesta aquello que en un plano mental ya se ha manifestado. ¿Y qué significa esto de la importancia neutra? Lo vamos a ver en la siguiente ley. Una confianza absoluta en cómo funciona la verdadera naturaleza de la realidad, una confianza absoluta en las leyes que estamos viendo, ¿sí? Esto lo vimos más en detalle en el episodio en el que hablé de el secreto de la ley de la intención. Os invito a escucharlo si no lo habéis hecho, pero aquí como señalar sobre todo en esta ley esa parte de que hay que accionar, tiene que haber coherencia entre lo que tú piensas, lo que tú eres y lo que tú haces. Entonces esa acción es súper importante, pero esa acción acompañada de confianza. ¿En qué? En ti y en la vida. Y con esto aprovecho para irme a la sexta ley, que es la ley de la confianza o la ley de la fe. Esta ley está sujeta a la subley del subconsciente, que es una inmutable que veíamos el otro día, y también a la ley de correspondencia y a la ley de que todo es consciencia. Bueno, en realidad todas están relacionadas, ya lo sabéis, pero me gusta como dejar claro a cuál tiene una vinculación más grande para que veáis la relación, ¿vale? Entonces, esta ley lo que nos dice es que la confianza, o sea, esta fe en las leyes inmutables, en la naturaleza de la realidad, es un puente entre realidades, ¿no? Si yo confío en el creador de este juego y en que las leyes se aplican perfectamente y en que su aplicación tiene sus efectos, si yo confío plenamente, pues lo que va a ocurrir es que precisamente va a haber esa manifestación en mi experiencia como jugador. Entonces, confiar sin dudar, es decir, aunque aún no vea o aún no sienta esa coherencia entre planos,
esa confianza, ese no dudar, me va a llevar a transformar la realidad y a ver lo que sé. Porque acordaos que no es solo creer para ver, que sí, también es saber para ver, es tener esa certeza absoluta. Entonces, ese estado de confianza es un estado del ser en sí mismo, es una vibración muy elevada, ¿no? Y cuando nosotros estamos en estados de meditación, en estados en los que nuestra energía está muy elevada, es mucho más fácil que tengamos o que sintamos, mejor dicho, esa confianza plena en el juego, en la vida. Recordad entonces que el saber, no solo el creer, va a ser la pieza fundamental para que yo me convierta en ese ser creador, o una de las piezas fundamentales, ¿no? Porque hay varias. Esa fe, la ley de la fe. Vale, vamos a la séptima, que es la ley del autodominio. Esta ley se deriva de la adaptación a las leyes inmutables y está relacionada con todas las leyes mutables anteriores, ¿vale? Se relaciona con todas. Esta ley básicamente lo que nos dice es que cuanta más soberanía interna tengo, más me conozco a mí mismo, pues más conozco el funcionamiento del cosmos y menos control ejerce algo externo sobre mí. Es decir, la ley del autodominio me dice que cuanto más me elijo a mí, cuanto más elijo conocerme y transformarme, más soberanía voy a tener sobre mi energía. Y cuando yo domino mi energía, cuando yo me vuelvo un maestro de la energía, me vuelvo un maestro de la materia, que la materia es este juego del ser. Y por último, os traigo la ley del consentimiento, que se deriva de la comprensión de las leyes inmutables y de la, diría yo, masterización de las leyes mutables. Para la comprensión genuina y la aplicación de esta ley, yo diría que se requiere un autodominio bastante elevado, porque es una ley un poco compleja y que entra a tocar temas que a nuestra mente o a nuestros paradigmas, vamos a decir, con los que hemos crecido, le puede tambalear, ¿no? Pero la traigo porque siento que estáis preparados para integrarla y porque quiero que cada vez más personas se den cuenta de que esta ley funciona todo el tiempo y no funciona precisamente desde la luz o desde el bien. La mayoría del tiempo funciona desde la oscuridad. Entonces os la traigo para que seáis más conscientes de ella. Esta ley lo que nos dice es que nadie se puede meter con tu libre albedrío si no lo consientes. Nadie se puede meter con tu o en tu cuerpo mental si tú no lo permites. ¿Qué pasa? Que aquí es donde está la complejidad, ¿no? Estamos en un paradigma, en un sistema en el que continuamente desde el nacimiento existen acuerdos, existen contratos sociales, una aceptación inconsciente de programas, de creencias que hacen que inconscientemente no apliquemos esta ley del consentimiento, es decir, hacen que inconscientemente cedamos nuestro libre albedrío a otros o nuestro libre albedrío a creencias que ni siquiera nos pertenecen en absoluto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando este libre albedrío es violado de forma sutil, ¿no? Cuando accedemos a estos contratos y a esta aceptación, se está violando, ¿no? De hecho, estas leyes inmutables de las que hablamos, de que no podemos interferir en el libre albedrío de la naturaleza en sí, no podemos intentar trastocar el libre albedrío de los otros seres humanos, solo podemos acceder a transformar el nuestro. Pero sí que el sistema lo intenta de diversas formas, ahora indago un poco, ¿no? Pero el punto es que esto nunca acaba bien. O sea, interferir en el libre albedrío de las personas
en esotérica es magia negra, eso se llama magia negra. Cuando tú aplicas las leyes para transformarte a ti, diríamos que es magia blanca. Magia negra es cuando aplicas todos estos conocimientos para interferir en las decisiones del otro, ya sean de una manera consciente o inconsciente. Entonces, para mí, definitivamente, no encajar en los paradigmas tradicionales es una buena señal. Es una buena señal, es una señal de que te estás cuestionando, te estás haciendo preguntas y estás usando tu libre albedrío para elegir cada vez de una manera más consciente a qué contratos sociales y existenciales te suscribes. Esta ley está unida a una ley que en esotérica se llama ley de revelación del método, ¿vale? Hoy la voy a tocar muy por encima, como os digo, es como un material más avanzado en temas de esotérica y quiero hablar de él, quiero hablar de todo esto porque son cosas que veo muy evidentes desde que era muy niña y las veía y siempre las he comprendido como de una forma genuina y con los años, en especial en los últimos años, pues he accedido a material más metafísico que me ha permitido entenderlo o complementar lo que ya entendía de una forma genuina, ¿no? Entonces, esta ley de revelación del método lo que dice es, básicamente es, si hago que el otro haga lo que quiero sin obligarle, entonces no estoy violando las leyes inmutables. No estoy tratando de transformar la arquitectura de la realidad, no altero las leyes del juego. Si yo consigo que el otro haga algo sin obligarle, si yo le convenzo, ¿verdad? Esto es ingeniería social, ingeniería psicológica, entonces no estoy violando nada. Y esto, como decía, es un método de magia negra que se utiliza constantemente en nuestro sistema, en todo, en absolutamente todo. En ponernos en la cara verdades para que nosotros las aceptemos, ponernos en la cara información que nuestra psique absorbe y que nuestra mente consciente las toma como estúpidas, pero que en realidad nuestra psique inconsciente las está absorbiendo y las está aceptando. Y entonces cuando tú lo aceptas, ya entonces esa ley no está siendo violada, o al menos es lo que se cree desde magia negra, porque yo siento, o los que estamos desde el otro lado, sentimos que al final la vida sabe el lenguaje, la vida no entiende como digo siempre, no entiende de trucos, porque al final todo es revelado, la verdad siempre sale a la luz, ¿no? Entonces este intento de tergiversación puede funcionar durante un tiempo y de hecho está funcionando en este sistema, pero no puede funcionar por mucho tiempo. Es por eso que este sistema, desde mi punto de vista, está muy cerca de quebrarse, está muy cerca. La naturaleza de la realidad al final compensa todo. Pero, mientras tanto, mientras que la naturaleza se toma su tiempo, evidentemente, porque todo es ritmo, pues existen personas, existen instituciones que usan el poder, que usan la aplicación de estas leyes para que aceptemos sin saber muchas cosas que nos quitan energía y nos quitan nuestro papel de creadores. Entonces, os invito a que apliquéis vuestro discernimiento, que observéis a qué tipo de contratos sociales y existenciales estáis suscritos y que sin miedo elijáis ser vosotros mismos. Como os digo, no encajar en ciertas normas, no encajar con ciertas creencias es una buena señal, es una señal de salud mental, de salud emocional, es una buena señal de que no eres más un NPC y de que estás siendo un jugador activo. Entonces, bueno, ahí os dejo esta última ley, lo sé que es un poco denso hablar de esto, pero quería empezar a hablaros de esto porque lo llevo sintiendo el llamado como mucho tiempo y ya, ahí os lo dejo
Y si queréis, vamos a hablar mucho más de esto y vamos a ver muchas evidencias me entra la risa porque es como demasiado evidente, ¿no? Cuando ves cómo funciona la realidad y entiendes cómo funciona la ley del consentimiento y de la revelación del método, ves que todo el rato los medios de comunicación se lo están poniendo en tu cara todo el rato, todo. Y no solo los medios de comunicación, también, como digo, ¿no? Las dinámicas sociales que se dan, etc. Entonces, bueno, esas son las 8 leyes mutables que que tenía preparadas para hoy. Como digo, seguramente vayan surgiendo en otros episodios el hablar de otras subleyes y, como no, decidme cuáles os interesan más, cuáles os resuenan más hoy en día, porque hablaré más de ellas, ¿de acuerdo? Ok, pues ya para cerrar, deciros que, bueno, como resumen, cuando la psique humana adquiere todo su potencial, es decir, cuando hay una armonía entre esa intención interna y externa, o una armonía en las leyes, ¿no? Fluyo con estas leyes, aplico, soy jugador activo, co-creador, existe un balance entre corazón y mente, me adapto. Cuando todo esto ocurre, se dice, ¿no?, que estamos en la misma frecuencia que el principio creador, que tenemos la misma identidad que el principio creador. Y realmente así lo siento cuando en mí lo experimento y así lo siento cuando veo a personas que han tomado esa responsabilidad en su vida y han empezado a crearse, a crear nuevos paradigmas. Y os quería, ¿no?, compartir esta descripción porque me parece muy bella. Nos convertimos en el principio creador en sí mismo. Lo somos todo el tiempo, ¿no?, pero nos damos cuenta de que lo somos, ¿no? En este punto en el que te das cuenta que eres el principio creador en sí mismo, la realidad es muy diferente, ¿no? O sea, tu realidad va a empezar a cambiar muchísimo, tu realidad ya se ha transformado muchísimo, de hecho, ¿no? Si me estás escuchando, seguro que ya se empezó a transformar hace tiempo y se vuelve muy diferente a lo normal, entre comillas, lo que se llama normal desde el paradigma, ¿no? Se vuelve muy diferente a lo común, pero como digo, esto te tiene que empoderar porque es buena señal, a través de la continua experiencia subjetiva de la aplicación de estas leyes vas accediendo al conocimiento, y el conocimiento que hay en ti, como sabes, como es arriba es abajo, como es dentro es afuera, está y resuena en todo el cosmos. Tienes el acceso potencial a toda la información. Y nada, ya para cerrar, dejarte con un poco más de empoderamiento y de convicción. Recuerda que para llegar a entender quién eres, tienes que partir de la humildad y del coraje que requiere comenzar realmente a ser tú mismo. O sea, para entender quién eres tienes que ser tú mismo. Tienes que romper con paradigmas, tienes que romper con creencias, tienes que romper con formas de vivir, con estilos de vida, por mucho que duela. Porque eso es lo que te va a llevar a entender quién eres. Para ser el creador que has venido a ser, tienes que empezar a ser el creador que eres. No hay otra manera. No hay otra manera. Hay muchas formas de tergiversar esto, hay muchas formas de tratar de engañar a la vida o de tomarse una tangente para intentar llegar a ese lugar, pero si algo me ha demostrado la experiencia, lo veo en mí y lo veo en tantas personas, es que para ser el creador que eres, tienes que empezar a serlo. Se parte de ahí. Para ser luz, tienes que ser luz. Para resonar con lo que sea que quieras resonar, tienes que ser eso primero. Así que os dejo con este mensaje. Ojalá te esté llegando en el momento en el que lo necesitas, en el momento en el que necesitas este impulso para acabar de creértelo
o para seguir creyéndotelo y ser aún más maestro de la energía de lo que ya eres, ojalá te llegue en el momento en el que lo necesitas. Y ya, esto es todo lo que traía para el episodio de hoy. Espero de todo corazón que tu vibración, tu energía se mantenga fuerte, se mantenga elevada. Se vienen tiempos duros y fuertes para el juego del ser, pero nosotros que estamos en este papel como creadores tenemos una gran responsabilidad de expandir este conocimiento, de expandir esta luz y, cómo no, solo podemos hacerlo desde una revolución interna, desde una revolución en nuestro interior, en una comprensión interna nuestra. Entonces te animo a que sigas, te doy fuerza y te doy las gracias, como no, por estar en este camino conmigo. Estoy muy contenta de que estés ahí. Te mando un abrazo, mucho amor, mucho cariño y, como siempre, nos vemos al otro lado de la mente.